¿Qué es la distancia? Es el espacio entre A y B. Preguntale sobre distancia a estudiantes de la UNED. Personas valientes, emprendedoras y autodidactas. Porque para la UNED, la distancia es nuestra mayor fortaleza. Tenemos estudiantes en casi todos los distritos del país. El único requisito para matricularse es querer triunfar. UNED. Into the night, tell me the truth, bring it with you. Come to the shore, down for more. Feel the love, feel the love. You can see me happier than ever. This is gonna take me to heaven. I just wanna stay here forever. Always, always together. Por la mañana, por la tarde o por la noche, nos gusta disfrutar de un buen café. Café Gourmet El Guardián. Sabor y aroma de Costa Rica en la mesa de todo el mundo. Llenate de energía y disfruta su tueste al mejor precio. Cultivado en las montañas de Monteverde y procesado con los más altos estándares de calidad. Para paladares exigentes, Café Gourmet El Guardián. Cuidamos el buen gusto del café en sus presentaciones de tueste claro, medio y oscuro. Para más detalles ingresa a la página de Facebook elguardian.cr. Bueno, conversamos con el ministro de Agricultura, quien amablemente nos ha atendido para poder llenar esas inquietudes que tenemos en torno al tema de agroquímicos. Primero, don Luis Renato, gracias por atendernos en El Guardián. Gracias, don Luis. No, con muchísimo gusto, estamos a la orden para servir. Quisiéramos preguntar, ¿en qué momento estamos en torno a las negociaciones entre el gobierno, representado por el MAC y otras entidades, y la industria de los agroquímicos en cuanto al tema de la agenda que tienen pendiente, don Luis? Bueno, vamos a ver, hay algo que yo quisiera así aclarar, porque mucho se ha dicho de la necesidad de hacer una negociación ministerio con las casas comerciales. En realidad, pues, el país ha tomado la decisión de trabajar sobre el libre comercio y hay una prohibición expresa de la Comisión para la Promoción de la Competencia de la intervención del Estado en la fijación de los precios de las materias primas y de productos agrícolas bueno, y en general, pero digamos en el caso que estamos hablando de los productos agrícolas, no hay una fórmula que nos permita hacer una intervención directa en el precio. En el país hay básicamente 3 empresas que son las importadoras de productos farmacéuticos, productos de ¿cómo se llama? De abonos. Agroquímicos. No, digamos de abonos. Y después están las empresas de agroquímicos, que son pues varias, las fabricantes que son de ¿cómo se llama? De genéricos, y están también las empresas que son las que importan ya producto terminado o moléculas que tienen protección de datos de prueba, porque son casas comerciales reconocidas como Bayer y otras que sí tienen esa representación. Entonces, en realidad, de lo que estamos hablando aquí es sobre el tema de la necesidad de garantizar una ágil inscripción de los agroquímicos para que los productores tengan mayor acceso a mayor cantidad de moléculas. El país tiene más o menos entre 15 y 20 años de no poder inscribir moléculas nuevas de alta tecnología. El proceso ha sido muy engorroso, muy lento. Hay 3 ministerios que intervienen en el proceso, que son Salud, MINAE y el Ministerio de Agricultura. Y históricamente no ha habido un acercamiento claro ni una discusión sana entre los ministerios de Ambiente y MAC, fundamentalmente, y eso ha llevado a una guerra, digamos, institucional muy difícil de romper. Hay procesos que son muy ideológicos, hay gente que cree que el país no debe de usar agroquímicos de ninguna manera,
Nosotros como Ministerio de Agricultura creemos en la agricultura orgánica, pero creemos en la necesidad también de poder tener moléculas que nos permitan atacar rápidamente las plagas, que eso es uno de los grandes factores que hemos encontrado hoy en día, que podemos trabajar con productos orgánicos, con violes, con productos que son parasitoides en insectos, pero eso es un proceso que se tiene que llevar paso a paso, y cuando las plagas abordan los cultivos de manera violenta, tiene que haber una reacción de choque, o sea, lo que llamamos una medicina de choque para las plantas, que es aplicación de algún agroquímico para después ir migrando a procesos más orgánicos. Entonces, en ese sentido hemos venido trabajando durante todo este gobierno en consensuar posiciones, tanto las de salud como las de MINAE y el MAC, para poder llegar a acuerdos entre las instituciones, para después estar de cara a los empresarios, a las casas comerciales que importan los agroquímicos y que son las que hacen las inscripciones de los productos, que nos pudiésemos poner de acuerdo en cuál es el procedimiento, guardando la ciencia y la técnica para hacer esto. Señor ministro, pero la rectoría históricamente ha sido el Ministerio de Agricultura. En realidad, a mí me sorprende porque yo, y le pido por favor que me ayude, Sri Lanka intentó ser un país con una agricultura orgánica y no lo logró. El único país en el mundo. Las naciones más avanzadas han tenido que utilizarlo y han utilizado moléculas cada vez más eficientes para ser más amigables con el ambiente. Sin embargo, nosotros, usted lo dice, tenemos 15 años esperando. Don Luis, desde su perspectiva como jerarca de agricultura, ¿es posible ahora, el día de mañana, si se impone el criterio del Ministerio de Ambiente, ser un país sin agroquímicos? No, para mi criterio es absolutamente inviable y prácticamente imposible. Nosotros hemos venido, como le digo, trabajando en agricultura orgánica. En el Ministerio de Agricultura tenemos el Departamento de Investigación, Transferencia y Tecnología, en el INTA, donde tenemos una serie de bacterias y microorganismos que hemos venido implementando y promocionando, pero más por una razón de precio que por una condición de que creamos que se puede llegar a ser absolutamente orgánico. Dicho eso, yo creo que vamos a tener que seguir usando agroquímicos más para cultivos muy grandes, digamos, los productos como café y los monocultivos como piña, melón, sandía, banano, arroz, que son producciones de muy alto volumen y cuesta mucho manejar las orgánicas. Usted tiene razón, la ley le da la rectoría al Ministerio de Agricultura, pero en el transcurso del tiempo han habido interposiciones de recursos de organizaciones ambientalistas, del mismo Ministerio de Ambiente, que han llevado a cuestionar esa rectoría y esa potestad del Ministerio de Agricultura de hacer la inscripción de los agroquímicos. De hecho, el último reglamento, que es el 40059, que es un decreto ejecutivo que le daba las potestades al Ministerio para hacer la inscripción, fue impugnado, y la sala acogió las impugnaciones y nos hizo un apercibimiento, de manera que nosotros como Ministerio de Agricultura, solo como Ministerio de Agricultura, no podemos dar la inscripción final de los agroquímicos. ¿Cuál es la razón? El Ministerio de Agricultura requiere de tener una unidad que tenga algunas características como estas. Es indispensable tener un ecotoxicólogo, que es una persona que sabe de contaminación y envenenamiento digamos, ambiental, un toxicólogo que tiene que ver con contaminación a los seres humanos, y pues nosotros que somos agrónomos, que tenemos que tener gente técnica, agrónoma y químicos. Nosotros tenemos los agrónomos, tenemos los químicos, y cuando hemos querido contratar ecotoxicólogos y toxicólogos no hemos podido hacerlo. Y ahora, con las disposiciones de la Asamblea Legislativa, con la restricción de la contratación de personal, pues esto se nos puso cuesta arriba, porque obviamente no era ni es un proceso fácil de contratación, y abrimos algunos concursos. Tuvimos la contratación de un ecotoxicólogo que duró 8 días en el ministerio y abandonó su puesto. Entonces eso nos ha limitado que nosotros como Ministerio de Agricultura tengamos esa unidad con esas características. Y lo que la sala dice es que mientras el Ministerio de Agricultura no tenga la unidad con los ecotoxicólogos, toxicólogos, químicos y agrónomos, tiene que trabajar en conjunto con el Ministerio de Ambiente y de Salud para tomar las decisiones sobre qué moléculas debe inscribirse
y cuáles no. ¿Y cuáles serían esos requisitos de inscripción? Y en eso hemos estado trabajando, porque desafortunadamente, como les decía, no hemos logrado tener el personal que requiere. Y ahora, ya después de tanto tiempo, también hay un sentimiento del Departamento de Ecotoxicología del Ministerio de Ambiente, que es obligatorio que ellos estén en la comisión y que sean ellos quienes aprueban los agroquímicos. Eso es una discusión jurídica que se ha estado dando ahí y que, bueno, yo tengo mi criterio, creo que no es así, creo que lo que la sala indicó claramente fue que nosotros tenemos que tener esa unidad y que mientras no la tengamos, pues tenemos que participar a los dos ministerios, ¿verdad? Señor ministro, le interrumpo nada más para reiterar, esto encarece el costo de los productos porque como no hemos actualizado moléculas, esto encarece para el agricultor y para el consumidor final. Es decir, si no tomamos estas decisiones, si no avanzamos, en realidad al final el consumidor es el que va a recibir las consecuencias, ¿o me equivoco? Bueno, así es como sucede cuando usted no tiene nuevas moléculas y no se genera una competencia con nuevas moléculas. Usted lo que tiene es el uso de moléculas muy viejas, que muchas de ellas han ido perdiendo efectividad. Se dice que cuando algo pierde efectividad, pues los mismos productores son los que dejan de comprarlo. En realidad, cuando usted no tiene opciones para tener nuevas moléculas y productos nuevos, aunque el producto pierde efectividad, pues el productor sigue usándolo, ¿verdad? Y sigue usándolo con mayores dosis, y eso genera otros problemas, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros hemos insistido y le hemos dicho a los personeros y a los mandos medios del Ministerio de Ambiente que es realmente absurdo no querer hacer un procedimiento ágil y fácil de inscripción de moléculas, resguardando la salud y la protección ambiental, porque la gente, los productores y productoras terminan importando los productos de alguna parte. O sea, el agricultor no se queda con los brazos cruzados esperando eso. Bien lo dice usted, esos mecanismos que no son oficializados, que no son sanos, terminan encareciendo el producto, porque esto es como cuando se prohibió el consumo de alcohol en los años 20. La gente seguía consumiendo alcohol a un precio mayor, pero seguía consumiendo alcohol. Bueno, eso es lo que está pasando con los agroquímicos. No los permitimos, no los inscribimos, pero los productos siguen llegando al país a un precio más caro y efectivamente termina impactando el costo de producción y por ende el precio final. No, y también afectando las arcas públicas ahora que necesitamos tanto requerimiento de impuestos. Finalmente, señor ministro, yo soy del criterio, yo amo la agricultura orgánica, pero entiendo que es una agricultura complicada, no es para todos. Y no se puede aplicar en este momento. Estamos consumiendo veneno. Es que la gente nos ha hecho pensar en un bloque verde que lo que estamos es consumiendo productos envenenados. Y cuando se dice que Costa Rica es el país en Centroamérica que más consume agroquímicos, habría que derivarlo bien a ver si no es más bien que somos un puente para exportar. Pero en términos generales, el tico promedio cuando va al mercado, cuando va a la feria, ¿está consumiendo agroquímicos que lo envenenan o estamos dentro de las normas? No, nosotros como Ministerio de Agricultura y el Sistema Fitosanitario del Estado hace controles permanentes. Por ejemplo, en el Senada estamos haciendo controles permanentes de trazas. En los productos que se están vendiendo en el PAI, estamos haciendo controles de trazas y dándole seguimiento a los niveles aceptables de los agroquímicos en los productos. Yo no voy a tapar el sol con un dedo, pues hemos tenido algunas situaciones con algunos productos que han pasado sus niveles y sus límites y inmediatamente accionamos para ver qué es lo que está pasando, cuáles son las prácticas agrícolas que se están usando, ver la toxicidad de los productos, en caso de que alguno sea de excesa toxicidad, vemos cuál es la razón por la cual está sucediendo esto. Pero yo no puedo decir que estamos consumiendo venenos. Lo que sí tengo claro es que quienes creen que lo que hay que hacer es no consumir productos que hayan sido tratados con algún agroquímico, pues creerán que están consumiendo veneno y querrán pensar en que debemos ir a la agricultura orgánica. Pero como bien lo dice usted, el proceso tiene que darse, pero no todo el mundo lo va a poder hacer. Hay agricultores que por su extensión les cuesta muchísimo trabajar orgánicamente y además pasar de una agricultura tradicional con agroquímicos a una agricultura orgánica requiere de 3 años plazo para poder tener la certificación. Y eso obviamente pues pone en riesgo la economía de las familias agricultoras y las fincas. Y ahí hay que ir paso a paso. Y como
Usted lo dice bien, o sea, no todo el mundo lo va a poder hacer y creo que también en un país democrático, libre, donde la gente puede tomar la decisión qué consume y qué no consume, pues será el consumidor el que termine si está dispuesto a consumir productos totalmente orgánicos, certificados, que van a ser mucho más caros porque hoy lo que pasa es que los supermercados compran productos orgánicos, le pagan una porquería literal a los productores de orgánicos y después los venden como gran cosa, como un producto orgánico con un sobreprecio al consumidor. Entonces, el productor no recibe el beneficio de producir orgánico, se le hace mucho más costoso y el consumidor termina pagando un disparate por productos orgánicos, que bien lo está buscando y que bien lo está demandando y estamos de verdad contentos con ese proceso. Pero mientras las distorsiones y los monopolios de distribución y comercialización existan en el país, aquí solo veremos a los productores, tanto orgánicos como tradicionales, de sufrir de bajos precios mientras hay una cadena de distribución en los supermercados que se hace cada vez más millonaria a costa de los consumidores. Finalmente, si uno envía piña a Alemania, por ejemplo, los alemanes no le van a permitir a uno ningún grado de toxicidad, ninguno. Eso es más que evidente. Estaríamos impactando esas exportaciones y por ende, en momentos tan complicados, afectando la empleabilidad. Dan, si hay de pronto nos ponemos exquisitos, como dicen, y decimos solo orgánico, lo cual tardaría 3 años, habría un bloque en que estamos en una situación bien complicada y además es carísimo, nos volveríamos poco competitivos. Así es, así como usted lo está diciendo, yo creo que lo tenés muy claro. Ya hoy en día estamos empezando a tener problemas con el uso de algunas moléculas porque no hemos podido cambiar las moléculas que tenemos. Los productores de banano, los productores de piña, los productores de melón, sandía, ya están empezando a tener alertas tempranas que llaman los importadores europeos y estadounidenses sobre qué plazo tenemos para eliminar una serie de moléculas que están en el mercado. Pero lo que no podemos hacer es quitar las moléculas y dejar a los productores sin ninguna otra molécula. Entonces aquí es donde realmente la necedad de algunos funcionarios de no entender cuál es la dinámica de lo que estamos haciendo puede llevar al traste con las exportaciones de productos que están siendo exitosos en los mercados internacionales. Y usted lo tiene clarísimo. En Estados Unidos y en Europa, las revisiones sobre las trazas en los productos de consumo humano son sumamente estrictas. Eso quiere decir que cuando nosotros ingresamos a un mercado europeo tan exigente, es porque lo hacemos bien y lo hacemos con las moléculas que están aceptadas. Entonces, insistir en que los costarricenses son los que padecemos del consumo de productos contaminados es una falsedad y una necedad de funcionarios y organizaciones, cuando en realidad lo que estamos haciendo es un esfuerzo para tener mejores moléculas, reducir la carga química y poder utilizar menos agua. Y le voy a poner un ejemplo de una cosa absurda. Nosotros hemos luchado casi por los últimos 4 años para poder usar drones para la fumigación de productos, donde reducimos el 60% del agua y el 40% del uso de los agroquímicos, porque las moléculas, las partículas son más pequeñas, están más cerca del producto y se hacen de manera más eficiente. Bueno, ha sido todo un calvario poder tener el reglamento de los drones listos para poder ser aplicados, y tampoco podemos inscribir productos agroquímicos aptos para la dispersión con los drones, que es una dispersión aérea. Entonces, como podemos ver, esto es una contradicción, que es que por querer que los productores se trasladen a orgánico y los consumidores solo orgánico coman, estamos poniendo en riesgo la producción agrícola de este país en un momento tan crítico como este, después de la pandemia, donde todavía tenemos efectos de pandemia y ya los grandes productores de alimentos están cuestionándose sobre el tema del intercambio comercial y de cómo más bien están echando hacia atrás en términos de los productos que se pueden distribuir a nivel internacional. Recuérdeme un país que haya sido exitoso haciendo la transición al orgánico. Bueno, que yo recuerde, he oído algunos países, ¿cómo se llama? Como Holanda y algunos de ellos, pero sé, porque me puse a investigar, porque me dijeron que eran los países que no estaban produciendo con orgánicos, me puse a investigar y en realidad lo que ellos hacen es que certifican producciones con baja carga química y han estado haciendo un esfuerzo para migrar al orgánico, pero no han podido lograrlo, así como usted dice, al 100%, ¿verdad? Sí, la información que se obtiene siempre es muy sesgada
pero en realidad pues ellos sí terminan usando algunos biológicos que se llaman, que no son 100% naturales, pero que son siempre agroquímicos. Y algo que hay que entender, que también se trata de confundir al consumidor. Este país es un país tropical, nosotros podemos producir en todos los momentos del año. En veranos con riego producimos y en invierno producimos porque es el momento de producir. Entonces, bacterias, hongos, parásitos, insectos, los tenemos 365 días al año, porque aquí no se congela el suelo, que es lo que pasa en los países nórdicos y en los países europeos, digamos, como Alemania y estos, que tienen situaciones de temperaturas muy bajas, que pueden llegar hasta menos 15 grados centígrados, se congela el suelo y también se congelan un montón de bacterias y patógenos que están en el suelo, y eso hace pues que cuando regrese el cultivo y se deshiela la nieve, se pueda sembrar y tenga menos afectación. En los suelos costarricenses y de todo el trópico, lo que hay es una permanente biología en el suelo que está activa. Entonces, cuando se generan los procesos de cultivo, se generan procesos de crecimiento de las bacterias. Y de cara al cambio climático que estamos teniendo hoy, que las temperaturas han variado y la cantidad de pluviosidad varía muy rápidamente en una zona u otra, eso también exacerba el crecimiento de bacterias y hongos y parásitos. Entonces hay que tener instrumentos tecnológicos que son las moléculas de agroquímicos para poder atender con rapidez esos efectos. Como le digo, no estamos abandonando la oportunidad para aquellos que quieran producir orgánico y que tienen un mercado y un nicho específico. Los estamos promocionando, estamos haciendo investigación y trabajando muy cerca de ellos, pero es indispensable que nosotros podamos permitir la inscripción de nuevas moléculas para que nuestros agricultores garanticen eficiencia, productividad y oportunidad, porque los alimentos tienen que estar disponibles y tienen que ser accesibles e inocuos, pero si no podemos producir con moléculas nuevas de agroquímicos, ni van a estar disponibles ni van a ser accesibles, porque el costo de producir orgánico es tan alto que va a haber una parte de la población que no pueda consumir los productos orgánicos, ¿verdad? O en su defecto, haremos una tontería, que es lo que hacemos hoy. Queremos prohibir el uso de moléculas a nivel nacional, pero por el Tratado de Libre Comercio no podemos prohibir la importación de productos tratados con las mismas moléculas que estamos prohibiendo al interno. Entonces, si la gente tiene... Eso es lo que le iba a preguntar. O sea, irónicamente nosotros, igual que, y yo no lo voy a meter en ese tema, igual que con el camarón, no pesquemos camarón, pero comemos camarón. O sea, es una ridiculez desde mi punto de vista, que prohibamos una cosa en Costa Rica y lo importemos, afectando la economía local. Esa es la disyuntiva, señor ministro. O sea, de todas formas lo vamos a consumir porque va a venir más barato y va a venir con las mismas condiciones. Así es, hay países que no tienen ni cercana las limitaciones ni las regulaciones ambientales para la producción que tiene Costa Rica, y son vecinos. Y por ejemplo, para hablar de algo, nosotros producimos solamente el 20% del frijol que consumimos, y se puede traer frijol de Sudamérica, frijol de Estados Unidos, frijol de China y frijol de Nicaragua. ¿Y cuáles son las normativas que tienen esos países en términos ambientales y el uso de moléculas? No voy a referirme a ninguno para no herir susceptibilidades internacionales, pero esa es la realidad. O sea, conociendo cuáles son nuestros socios comerciales y sus prácticas agrícolas, podemos estar clarísimos de que muchos de ellos no tienen ningún control para el uso de plaguicidas e insecticidas, ni de agroquímicos. Y nosotros compramos esos productos. Si bien es cierto, el Ministerio de Agricultura hace análisis en puerto de entrada de los productos para ver el nivel de contaminación que trae, no podemos prohibir la importación si vienen dentro de los niveles permitidos por los organismos internacionales, que son los que determinan cuáles son los máximos de tolerancia para los diferentes agroquímicos. Entonces, curiosamente, aquí no queremos agroquímicos, prohibimos el uso de los mismos, pero estamos ligados a las organizaciones internacionales como la OMS, la OMC, FAO y todo lo demás, ¿verdad? Para tener parámetros internacionales que permiten una cantidad de moléculas en los productos, ¿verdad? De trazas de agroquímicos en los productos, y los dejamos entrar porque están dentro del rango, y si no los dejamos entrar, entonces denuncian al ministro por proteccionista, porque no quiere la importación de productos, que está prohibiendo el libre comercio,
pero la realidad es que nuestros agricultores están expuestos a no poder producir de manera eficiente y eficaz porque no tienen agroquímicos, pero se ven sometidos a una competencia desleal porque no hay forma literal de parar las importaciones que usan moléculas prohibidas o que vienen con trazas de las moléculas que nosotros no queremos usar. Señor ministro, finalmente el consumidor decidirá. Yo voy al automercado, hablo de la marca, yo compro un brócoli que me cuesta 1,400 pesos versus un brócoli tratado con agroquímico que me cuesta 700. Es una cuestión de decisión mía, pero también tiene que ver con mi realidad económica. Si prohibimos eso, el público tiene que estar preparado para incrementar los costos que serán trasladados al consumidor final. Si nos fuéramos al orgánico, porque yo sé que en ese momento sería lo ideal, pero hay que tener claro, eso sería un incremento en los costos y traslado al usuario. Efectivamente, porque vamos a ver, si lo que queremos es conservar a los productores costarricenses, va a haber que pagarles más caro por la producción orgánica, si lo que queremos es conservarlos, porque también puede haber la política de algunos políticos en este país que lo que piensan es que mejor desaparezca la agricultura de este país y lo importamos todo, lo cual generaría el proceso que ya dijimos de contaminación en el mismo. Pero sí, si nosotros le pagamos lo justo a los productores que producen orgánico, se van a encarecer los productos en supermercado, porque si bien es cierto, los rendimientos que se han alcanzado con los procesos orgánicos han sido muy exitosos. Yo particularmente estoy sorprendido del nivel de eficiencia que hemos alcanzado. La realidad es que la diferencia en producir con agroquímicos tradicionalmente y producir orgánicos sigue siendo importante en términos de costos, ¿verdad? Porque obviamente cuando lo ataca una plaga en un proceso orgánico, la rapidez con la que usted controla la plaga no es la misma porque los procesos son biológicos, entonces hay un proceso un poco más extenso y eso hace que los productos se encarezcan. Entonces sí, si los costarricenses toman la opción de que vayamos al orgánico, tienen que preparar su bolsillo para poder consumir. Y aquí voy a decir algo que suena tal vez un poco ideológico, pero me parece que eso es una condición pequeño burguesa de un grupo de gente que puede ir al mercados sofisticados a comprar productos orgánicos y además los compra importados orgánicos también, que vienen en dólares y más caros ahora que el dólar ha subido. Pero eso es un grupúsculo de gente que tiene esa capacidad económica para comprarle. La gran mayoría de los costarricenses, el 80% de los costarricenses, tiene un gasto que supera el 80% de su salario en comida. Y eso quiere decir que necesita tener productos de bajo precio, accesibles y disponibles, porque de lo contrario no va a poder consumir. Y yo, iniciando este gobierno, tuve una diferencia con la exministra de Hacienda cuando dije que si nosotros encarecemos la comida, condenamos a nuestros consumidores y ciudadanos a consumir comida chatarra nada más. Necesitamos que nuestros consumidores tengan acceso a comida digna, que sea disponible, accesible, de calidad, que sean frutas, verduras, hortalizas, proteína, carne, huevo, pollo, carne de res, de cerdo. O sea, necesitamos que la canasta básica sea una canasta básica no basada en un criterio meramente economicista de consumo, porque si yo no puedo comprar, no puedo consumir mejor. Y si sobre esa base me hacen una valoración de la canasta básica, seguiré comiendo chatarra. Y entonces necesitamos indispensablemente hacer una valoración de cuál es la canasta básica que realmente queremos para el costarricense, no la que el costarricense medio puede comprar, que eso es otro, digamos, enano de otro cuento. Una cosa es lo que yo pueda comprar y otra cosa es lo que yo deba comprar. Y lo que debo comprar tiene que ser nutritivo, tiene que ser inocuo y tiene que ser, estar, como le digo, disponible y tiene que estar a un precio accesible. Y eso solo lo vamos a hacer con una agricultura fuerte, robusta, que sean de costarricenses, porque importado estaremos siempre al vaivén de los precios internacionales y de la contaminación internacional. ¿Qué es la distancia? Es el espacio entre A y B. Preguntarle sobre distancia a estudiantes de la UNED. Personas valientes, emprendedoras y autodidactas. Porque para la UNED, la distancia es nuestra mayor fortaleza. Tenemos estudiantes en casi todos los distritos del país. El único requisito para matricularse es querer triunfar. UNED. Into the night, tell me the truth, bring it with you. Come to the shore, don't
for more. Feel the love, feel the love. Ooh, you can see me happier than ever. This is gonna take me to heaven. I just wanna stay here forever. Always, always together. Por la mañana, por la tarde o por la noche, nos gusta disfrutar de un buen café. Café Gourmet El Guardián. Sabor y aroma de Costa Rica en la mesa de todo el mundo. Llenate de energía y disfruta su tueste al mejor precio. Cultivado en las montañas de Monteverde y procesado con los más altos estándares de calidad. Para paladares exigentes, Café Gourmet El Guardián. Cuidamos el buen gusto del café en sus presentaciones de tueste claro, medio y oscuro. Para más detalles ingresa a la página de Facebook elguardian.cr.